El día de hoy voy a seguir hablando acerca de la continuación del libro de Santiago. Santiago, ya había hablado de él, empecé a introducirlo hace un par de semanas, era el hermano de Jesús, el hermano carnal de Jesús, y después se volvió la cabeza visible de la iglesia de Jerusalén. Si hubiera habido un primer obispo, un primer papa, podría haber sido este varón, Santiago. Y él escribe una carta para todos los cristianos que estaban en dispersión. Si nosotros queremos saber qué pensaba un pastor en los tiempos después de que Jesús ascendió al cielo y dejó a sus discípulos, leemos la carta de Santiago y este es un pastor que habla con el corazón, un pastor que habla para alentar a su congregación, un pastor que amaba a la iglesia con la que estaba trabajando, los había visto dispersarse por todas las naciones. No los había seguido porque él seguía firme en el lugar donde Dios lo puso. Lo puso en Jerusalén, se quedó en Jerusalén. Predicó hasta su último suspiro. Parece que fue muerto. Después quizá al final del libro voy a hablar acerca de su muerte. Pero fue un hombre fiel. Un hombre que tenía amor por la gente con la que trabajaba. Entonces, esta continuación de este pasaje es una lectura que podría ser suficiente para ocupar una parte importante en la palabra de Dios. Vamos a ver del 19 al 27 y vamos a hablar acerca de que el creyente ha recibido una semilla que es la palabra de Dios, hablando del énfasis de la palabra de Dios. Entonces, mucho se va a tratar acerca del énfasis de la palabra de Dios. Y que nosotros, como cristianos, cuando leemos la palabra de Dios, sabemos que esa palabra nos alimenta. Pero no se queda solamente en escuchar la palabra de Dios. Para algunos, el fin de ellos es escuchar la palabra de Dios, pero no es el fin de Santiago. El fin de Santiago es que escuches la palabra de Dios y hagas la palabra de Dios, practiques la palabra de Dios, vivas la palabra de Dios. Entonces vamos a darnos cuenta cómo lo descifra de diferentes formas, presenta la palabra de Dios de diferentes metáforas, que son ideas que tienen simbolismo, y las va a decir para que nosotros de alguna manera captemos esas metáforas y digamos, necesito leer la palabra de Dios, y no solamente necesito leerla, necesito escucharla, y no solamente necesito escucharla, necesito ponerla en práctica. Y para eso vamos a leer el primer versículo de este primero capítulo, versículos 19 y 20. Dice: por esto, mis amados hermanos, recuerden, Santiago es un pastor, y un pastor ama a sus ovejas, un buen pastor. Un mal pastor no le importa sus ovejas, si se van, pues que se vayan, cabrón, ni de mi familia son, ¿sí? Pero un buen pastor se interesa por aquel que faltó, se interesa por aquel que está enfermo, y es ese Santiago hablando: amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a hacer una oración. En el nombre de Jesús, venimos de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe a tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu palabra, pero no nada más escucharla, sino también ponerla por práctica. Ayúdanos, Señor. Que todas las áreas de nuestra vida se revelen en los sermones que escuchamos. Y que podamos recibir instrucción para saber qué hacer en cada uno de esos problemas que se nos enfrentan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy a menudo pensamos en el ministerio como algo que hacemos. Si bien eso es cierto, ¿sí? También ministramos a las personas por medio de nuestra presencia, porque estamos nosotros ahí, ¿sí? Entonces, Él va a estar ahí. Cuando hablamos de oír la palabra de Dios, es escuchar, estar presentes. Queremos convertir, queremos cambiar el mundo, pero muchas veces necesitamos solamente, para empezar, estar presentes. Hay un ministerio que se llama Ministerio de Presencia, que significa que tú vas a visitar a un enfermo y no le vas a ir a contar tu vida, ni todos los chismes que sabes, ni ponerlo al tanto de las noticias. Vas a solamente estar ahí con él acompañándolo. Y esa es una cosa que tienes que empezar a aprender. Escuchar vale la pena. Escuchar es una cosa que puede beneficiarte a tu espíritu. Es más, el libro de Proverbios dice que aún el que calla es tomado como sabio, pero el que habla mucho
es tomado como loco y en las muchas palabras hay también pecado. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar con alguien, ¿sí?, cuando vamos a visitar a alguien, no vayas con todo el sermón que le vas a predicar de todo lo que tú sabes. Ve con la idea de que voy a escuchar su corazón de esta persona. Voy a dejar que él o ella hable conmigo, que me diga lo que hay en su mente, en su corazón. ¿Sí? Por eso dice algún pensador, decía que tenemos dos oídos y tenemos una boca. Tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Cuántos de aquí les gusta hablar mucho? A mí me gusta. Tengo que hablar mucho. ¿Sí? No es que me guste tanto, tengo que hablar mucho. ¿Sí? Pero, ¿qué decir entonces cuando vamos a visitar a una persona, cuando estamos ahí para hablar con ellos? Bueno, podemos hablar de recuerdos compartidos. Yo he vivido lo mismo que tú has vivido, hermano. Algunos que yo no crucé la frontera caminando, pero tú puedes decir, yo crucé la frontera también caminando. Cuéntame, ¿cómo te fue a ti? Algunos pueden decir, alguna mujer puede decir, una mujer puede decir, yo me he divorciado y estoy sola, y la otra mujer puede decir, yo sé lo que es pasar eso, yo también pasé por esa situación. ¿Cómo te ha ido a ti? Y no contarle todo lo tuyo, sino dejar que la otra persona hable y te empiece a compartir su corazón, y de esa manera es una bendición poder, al oír nada más, solamente oír, bendecir a otra persona. Te aseguro que si vas a tener un hospital, puedes hacer una oración, tienes tu lectura bíblica preparada, Salmo 23 es el único que te sabes, vas y se lo repites ahí con todo tu corazón, y esa es una oración por la persona, pero esa persona requiere ser escuchada. Excepto que no pueda hablar la persona que está enferma, requiere ser escuchada. Si conoces a alguien que está en aflicción, no vayas a solucionar su problema a su casa, ve a escucharle. Todo hombre sea pronto para oír. Escucha el corazón es más, ves que tu mujer, tu esposa está bien afligida, no le digas lo que tiene que hacer. Solamente escúchala. ¿Cuántos dicen amén, mujeres? Escúchala. No, a veces decimos, ay Señor, ya no quiero escucharlo más, pero vale la pena. La persona va a sacar su corazón y va a sanar su alma cuando solamente está hablando. Los hombres somos buenos para dar direcciones. ¿Sí? ¿Qué? ¿Está pasando algo? Ahorita traigo mi martillo y mi desarmador y reparo lo que me pongas enfrente. Te aseguro que muchas veces no requieren que le resuelvas la vida, ni requieres que le digas lo que tiene que hacer, solamente escuchar. Hermanos, ¿no pueden decir amén a eso también? Te aseguro que va a ayudarles mucho si tú nada más les escuchas. Puede haber otras formas también, puedes también hablar por teléfono con la persona y dejar que la persona se exprese, mensajes de texto, correo electrónicos, videos, mándale un video y dile, estoy pensando en ti, estoy queriendo. Pero siguiendo con el pensamiento de este pasaje, ¿sí?, tardo para la ira, o sea, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Debe entonces tomarse la ausencia, bueno, no es ira aquí en este pasaje, en este pensamiento, ¿sí?, tardo para la ira. Significa que de repente una manifestación de enojo, y es algo que ha surgido gradualmente como algo que va surgiendo en ti. ¿Sí? O sea que no es nada más de me enojé un momento, ¿sí?, me pisaron un callo y me enojé, sino que algo que ha avanzado y crecido. Tardo para la ira no significa que debemos de, antes de que empiece esa ira que explota y que destruye, tenemos que tratar lo que nos está inquietando en nuestro corazón. Puedes ir a visitar una pareja y la pareja te dice, pues es que él dejó su ropa en el suelo, ¿sí?, y ya por eso quiere divorciarse. No es cierto. ¿Sí? Eso fue lo último que hizo. Pero regularmente esa idea de divorcio y me separo y ya no quiero nada con esa persona va creciendo poquito a poquito, va creciendo, se va haciendo más grande. Ya después, cuando ya llega lo último, nada más por tirar la ropa al lado de la cama, ya es motivo para que ya me voy de aquí.
Ese enojo es una cosa que lo podemos entender porque en la Biblia también está presente, en muchos pasajes bíblicos está presente esta idea del enojo. Hay unos pasajes que hablan de algunos hombres, como por ejemplo el enojo de Faraón. ¿Sí? Se enojó porque Dios le cambió el sistema de las cosas que él estaba tratando, y su enojo le costó muchas plagas para todo su pueblo, y le costó la muerte de su hijo mayor y el de muchos hijos mayores. El enojo de esa persona, una sola persona, una persona que estaba en autoridad. Es difícil estar contra una persona que tiene mucha autoridad y que esa persona se enoje de repente. Lo podemos ver en un hombre que está ahorita invadiendo otro país, porque tiene enojo, ¿no? Está enojado contra el sistema capitalista y el sistema del occidente y el sistema que representa el dinero, el Estados Unidos, y está enojado y de alguna manera quiere sacar su enojo y se pone a invadir otro país. Encontramos otros enojos. Hay un hombre llamado Naamán en la Biblia, se enojó también. Sí. Este hombre era muy importante del país asirio. Era el general de sus ejércitos del rey de ese momento. El general encima de todos los generales. El hombre más importante después del rey. Tenía posesiones, tenía riquezas, tenía ejércitos, tenía todo a su favor. Pero, la Biblia habla de un pero ahí. Pero era leproso. Y con su lepra, una enfermedad que en aquel tiempo era mortal. Aquella persona que se enfermaba de lepra era para morir, entonces tenía que esperar la muerte. Escuchó de una niña, su criada, la habían traído de esclava de Israel, ella estaba sirviendo, la criada, la niña chiquita ahí que servía, le dice: oiga, en mi país hay un profeta de Dios que sana, que puede sanar. Él habla con Dios y Dios hace milagros. Y el hombre creyó. A ver, dame más detalles. Fue al rey, el rey manda una carta al otro rey de Israel para que su profeta de allá me sane a mí. Entonces le manda la carta al otro rey. El otro rey dice: pues ¿quién soy yo para sanar? ¿Soy Dios acaso? ¿Yo tengo poder para sanar? ¿Quiere invadir mi país ahora? Y entonces él al final de cuentas decide ir a ese país, a Israel. El general con todo su séquito de seguidores y de sirvientes llega a ese lugar, va a donde le dijeron que estaba ese profeta y le dice: ya llegó aquí Naamán el importante, Naamán el sirio, Naamán el que es el general de los ejércitos. Y se enoja porque el profeta Eliseo en ese momento manda a su siervo y le dice: báñate en el río Jordán y serás sano. 7 veces sumérgete. Y con esas 7 veces vas a ser sano. Y el general se enoja porque dice: me manda un siervo, ¿qué no sabe quién soy yo? Soy importante. ¿Por qué me manda un siervo? Y bañarme en el mugroso río Jordán, porque déjenme decir, está bien mugroso, ¿sí? Está negro el río Jordán, yo he estado ahí, está negro y ahorita está peor por la contaminación, ¿sí? Por las bombas que han tirado ahí también está más peor. Es más, supe cuando estuve ahí de que un embajador de Alemania fue allá con el deseo de meterse en el río Jordán, bautizarse como Jesús, bonito, ¿no? Se fue al río Jordán, se metió en el río Jordán, se bautizó, salió y después se murió de una enfermedad que agarró ahí en el río Jordán. ¿Sí? Así de mugroso está, ¿sí? Naamán dijo: ¿qué no sabe que en mi país hay ríos hermosos, cristalinos, limpios, y me manda a bañar en un río mugroso? ¿Sí? Enojado el hombre. El enojo del hombre nos quita de las bendiciones que podemos recibir. Uno de sus sirvientes le dijo: pero si el profeta te hubiera dicho: da tanto dinero, ¿a poco no hasta tu casa entera, todas tus posesiones los hubiera dado por tu sanidad? Y si te hubiera dicho: sube a la montaña más alta o baja al mar y tráeme un pescado extraño, ¿a poco no lo hubieras hecho? Y nada más te dijo que te mandara que te bañaras en el río. ¿Por qué no lo haces?
hasta que el hombre deja de enojarse, puede recibir la bendición. Este hombre se bañó y resultó sano. ¿Sí? Hay otros casos, uno de los casos también interesantes de la ira del hombre y hasta un hombre de Dios. Los hombres de Dios pueden enojarse, sí pueden enojarse. Encontramos a Jonás, un hombre de Dios, un profeta de Dios. Dios le dice: Jonás, mira, ve a esa ciudad y dile que la voy a destruir. 40 días le doy para que la destruya. Esa ciudad se llama Nínive. Y los judíos no querían a los de Nínive. ¿Sí? Era lo peor que podían decirle a ellos, ir a predicar a una nación pagana, a una nación que había esclavizado a su pueblo de Israel, que lo había maltratado, que los tenía subyugados, que les quitaban sus riquezas. A esa ciudad tenía que ir a predicar. Y Jonás tenía en mente: si yo voy a predicarles, seguro se van a convertir, y yo no quiero que se conviertan, que los destruya. ¿Para qué voy? Que los destruya nada más. Y en lugar de ir para allá, se fue para allá, para el otro lado. En lugar de ir para las montañas, se fue para el mar. Agarró un barco y se fue. ¿Sí? No quería escuchar al Señor. Estaba enojado porque le mandaba a hacer una cosa que él no estaba llamado a hacer. ¿Y cuántos de nosotros queremos solamente hacer las cosas cuando nos toman en cuenta, cuando pensamos que es algo importante? Y si nos piden algo sencillo, no, eso no es para mí, yo soy el hermanito tal, es más, vengo en buen carro, mi carro es el mejor de todos los carros, mi casa es la mejor de todas las casas, mi trabajo es el mejor de todos los trabajos. ¿Por qué yo voy a estar haciendo eso, sirviendo en esta iglesita de puros hispanos? Yo póngame a servir allá en el Capitolio, ahí con los senadores y con tanta gente blanca, y nos sentimos más que los demás. Y Jonás tuvo que aprender su historia. Cuando finalmente lo convenció al Señor, después de que hubo tormentas y una ballena o un pez grande, dice la Biblia, no una ballena, un pez grande lo comió, lo fue a vomitar a la playa, fue corriendo a predicar, de mala gana andaba por las calles diciendo: Dios los va a castigar, en 40 días son destruidos. No le decía: arrepiéntase por favor, reconozcan de Dios, hagan la voluntad. No, los va a castigar en 40 días. Prepárense porque en 40 días ya no amanecen. Son una bola de pecadores y Dios tiene juicio contra ustedes. Ese era su mensaje. Qué bonito mensaje, ¿no? Y ese mensaje que dio convirtió a toda la ciudad. Toda la ciudad se arrepintió. Estaba el hombre, es el peor sermón con el mejor resultado que pudo haber en toda la Biblia. El peor sermón. Un hombre enojado, un hombre con odio. Es más, cuando tuvo chance, dijo 40 días, ya casi van 39, se subió a una montaña alta, buscó una calabacera que le diera sombra y dice: desde aquí, primera fila, destrucción en tercera dimensión, con el sonido especial, todo normal, aquí voy a ver cómo destruye Dios la ciudad de Nínive. Estaba contento el hombre esperando que Dios destruyera la ciudad. Pero la gente se le ha convertido. Había cambiado sus caminos, habían ayunado. Desde el mayor, desde el rey hasta el pequeño, le quitaron la teta al pequeño y le dijeron: pues no comes por 3 días. Y hasta el más chiquito lo tenían en ayuno. Todos ayunando, todos dolidos por su pecado, todos pidiendo misericordia a Dios. Y Dios, ¿qué no va a tener misericordia de los pequeños? Dios, ¿qué no va a tener misericordia del que se arrepiente, aunque sean los peores pecadores? Dios tuvo misericordia de ellos. Entonces se seca la calabacera que estaba cubriendo la cabeza de Jonás, que estaba peloncito y hasta el más calor le daba al pobre, y se pone rabioso todavía y dice: estoy enojado hasta la muerte. ¿Se puede uno enojar hasta la muerte? Él decía: ya, o me matan o los mato. ¿Sí? Encontramos esa historia de este hombre que trataba de hacer su propia justicia en el enojo, en ira, en destrucción. ¿Hasta qué punto se puede llegar en una pareja donde el hombre le dice a la mujer: ya te odio? Y la mujer le dice: pues yo también. ¿Hasta qué punto se puede llegar tanto de enojo que puede crecer?
la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias del enojo? El enojo nos cambia el semblante, el corazón, las palabras ya no son las mismas. El enojo no puede disimularse. Cambia dramáticamente nuestra conducta. El enojo destruye cualquier cosa, pero sobre todo destruye relaciones. Separa amigos, enfría matrimonios, distancia a los hermanos, corrompe iglesias. Cuando no nos apartamos del hombre, cuando no nos apartamos del enojo, nos alejamos del propósito. Cuando no nos apartamos del enojo, nos apartamos del propósito de Dios. Es como si todo se tuviera que detener y ya no pasa nada. El enojo es un generador de pecados. Dice en Efesios 8:26, si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Airaos, pero no pequéis, dice otra traducción. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Dile al hermano que está a tu lado, no te enojes, hermano. Y dile, el otro respóndele, amén. La naturaleza humana es tardo para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. La nueva naturaleza es pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Ese es un cambio de mentalidad cuando una persona empieza a ser controlado por el Espíritu Santo. En Filipenses 4, 12 y 13 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. El enojo no dice eso. El enojo se destruye, no puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? El que tiene a Cristo tiene un contentamiento. Ok, están humillándome en el trabajo, no me están humillando a mí, están humillando lo que represento. Soy hijo de Dios. Es más, cuando tú piensas de esa manera, no tienes que enojarte tanto. Te golpearon tu carro. ¿Sí? Y si dices, mi carro nuevo, todavía no termino de pagarlo, lo golpearon. ¿Sí? Es diferente que si dices, Señor, te golpearon tu carro, a ver tú qué haces. ¿Sí? Y que Dios te ayude, porque es el carro de Dios ahora. Si es tuyo, te enojas mucho. Si sabes que eso que tienes ahí, Dios te lo dio y Dios te lo puede quitar, y Dios te va a dar otro después, no te vas a enojar tanto. Señor, te golpearon tu carro. ¿Sí? A ver, ahora qué le haces. En el enojo no obra la justicia de Dios. Pensamos entonces, todos somos diferentes, yo entiendo, algunas iglesias son diferentes, pero aún que siendo diferentes, a todos nos va a juzgar Dios según lo que decidamos hacer en la tierra. 1:21, continuando con el versículo. Por esto, hermanos, otra vez, despójense de toda inmundicia, como quítense la ropa, pero no la ropa material, no quiero que nadie se desnude aquí, no va a ser un show aquí. ¿Sí? Quítense toda la inmundicia de sus cuerpos. Quítense la ropa de inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra, ahí sabe otra vez, la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Entonces nos habla el Señor aquí en ese sentido de alguna manera quitarnos los trapos sucios, andrajosos, que simbolizan la impureza moral. Recuerden, les está hablando a la iglesia compuesta por judíos dispersos en el Imperio Romano y más allá de sus fronteras, donde quiera que estuvieran ellos. La maldad sobreabunda. Cuando se desvistan de inmundicia, hay que vestirse con la nueva ropa, dice en cierta manera este versículo. La nueva ropa se llama la palabra de Dios, que hay que ponerse con humildad sembrada, implantada. Aquí es la única palabra que aparece, en el único pasaje, la única vez que esta palabra aparece en la Biblia, implantada. Es una idea de un poco de biología, que es
poner una planta dentro de otra, ¿sí? O sea que ya es como un injerto, esa palabra otra vez la habíamos hablado la vez pasada. Pero dice, sí, entonces si tú tienes una ropa de inmundicia y tienes enojo en tu corazón y tienes envidia y tienes amargura, trata de quitártela lo más pronto posible y empieza a vestirte con la nueva forma. La nueva forma es vestirte con la palabra de Dios. ¿Cómo te puedes vestir con la palabra de Dios? Bueno, es una nueva ley, una nueva vida, una nueva forma de ver las cosas, ¿sí? Recibir entonces con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras vidas. Y después habla acerca de, va a hablar después de esto de la religión del hombre, ¿sí? Esta es una metáfora entonces. ¿Qué es después lo que sigue? No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Qué puedo decir de este versículo? Jesús lo dijo de otra forma, ¿sí? Estas mismas palabras. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Jesús lo dijo mediante una parábola. Él dijo, un hombre tenía 2 hijos. Le dijo al hijo mayor, ve a trabajar en mi campo. El hijo mayor dijo, sí, dijo, no voy a ir, no quiero ir, no tengo ganas de ir, tengo otras cosas que hacer, no quiero ir. Y el padre se sintió mal. Fue con su hijo menor. Le dijo al hijo menor, ve al campo a trabajar por mí. Y el hijo menor dijo, sí voy a ir. El padre se sintió contento. Pero pasaron unos días y el hijo menor que había dicho que sí, nunca fue. Y el hijo mayor que había dicho que no iba a ir, se sintió adolorido porque le había fallado a su padre, porque había desobedecido a su padre, porque había hecho lo incorrecto, había dicho lo incorrecto, había hablado lo incorrecto. Y dijo, mi viejo no merece eso, voy a ir. Y fue al campo y trabajó en su viña, trabajó en su campo. Y Jesús le pregunta a los fariseos, ¿quién hizo lo correcto? Y todos responden, el hijo mayor. Podemos fallar con nuestras palabras. La manera de corregir, fallar con nuestras palabras es acertar con nuestros hechos. ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado mal de seguir a Dios? Pero aquí estamos, queriendo escuchar de Dios, queriendo escuchar de su palabra, queriendo hacer su voluntad. Eso es, el oír no es el fin, pero el comienzo de la fe. Podemos a nosotros engañarnos a nosotros mismos con razonamientos y poder usar frases que pensamos que son correctas. Una de las frases que nosotros utilizamos, que es para autoengaño, es: yo puedo dejar de fumar, o puedo dejar de tomar, o puedo dejar de mentir cuando yo quiera. ¿Sí? Eso no lo hacemos. O puedo dejar de perder el tiempo tanto en mi celular cuando yo quiera. Cuando dicen amén, ¿sí? No hubo muchos amenes en eso, creo, ¿verdad? No me diga eso, pastor, yo no quiero dejar eso. Nos estamos viendo flojos por pasar tanto tiempo en cosas que no tienen nada que ver. Yo tengo excusa que digo, no, estoy haciendo esto para predicar, porque subo los videos, pero luego me la paso con otros videos y luego sigo con más videos. Y yo me veo a mí mismo en esas palabras. Y digo, estoy haciendo lo correcto con mi tiempo, que la iglesia está pagando para que yo haga. Y yo sé que a mí me están pagando por eso. Y tú dices, a mí no me pagan y yo hago a mi tiempo lo que quiero, pero estás quitándole el tiempo que podrías estar aprovechando con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, con tus padres que están bien lejos y que nunca les llamas. ¿Por qué no cambiar esa mentalidad y por qué no ser diferentes? Algunas otras personas hablan de mentiras con estas ideas. Yo puedo terminar esa relación cuando yo quiera, dicen algunas mujeres. Pero siguen enganchadas en el mismo pecado. ¿Sí? Son autoengaños.
Puedo parar cuando yo quiera, es un autoengaño. Y cuando nos enfrentamos a la realidad, ¿sí?, para pensar que estamos tratando de hacer cosas prácticas y verdaderas, decimos, bueno, lo voy a hacer cuando yo pueda o cuando yo quiera, ¿sí? Y culpamos a otros de que ellos tienen la culpa de que yo sea así. Ellos son los culpables. Y nos autoengañamos a nosotros mismos. ¿Por qué no predicas la palabra? No, es que no me quieren escuchar. Ellos son los culpables, no me quieren escuchar. ¿Sí? Y de ahí creamos un autoengaño. ¿Sí? Nos engañamos a nosotros mismos. Siguiente versículo. Pero si alguno es oidor de la palabra y no es hacedor, otra vez la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, la que alimenta nuestras almas, la que alimenta tu corazón, la que alimenta tu vida, la que alimenta tu espíritu para poder seguir adelante. Si alguno es oidor de la palabra, o sea, escuchó la palabra, vino a la iglesia, escuchó el sermón como todos los demás, y no es hacedor, es semejante a un hombre que se mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvidará de qué clase de persona es él. ¿Sí? El espejo, para muchos es un enemigo, para otros es un amigo, para las mujeres es más un enemigo, y para los hombres es un amigo. ¿Sí? Porque los hombres, déjenme decirles, somos diferentes que las mujeres. Vamos al espejo los hombres y decimos, hija, cada vez más guapo, estas canitas me ven más interesantes. ¿Sí? Y si es de cuerpo entero, metemos la panza y sacamos el pecho y cada vez más fuerte, soy bien más. ¿Sí? Y las mujeres van al espejo y, te odio espejo, mira cómo estás mostrándome la verdad. ¿Sí? Y parece que el espejo tiene la culpa de que la edad no perdona a nadie. ¿Sí? Pero los hombres, bueno, la Biblia es como un espejo. Si alguien quiere ver un espejo real, vaya a la Biblia y véase a sí mismo cómo es. No, nos gusta vernos en el espejo de otra gente que está peor que nosotros. Nos gusta vernos en el espejo del vecino que tiene sus hijos perdidos, que vienen de la fiesta, a veces no llegan a su casa y decimos, pero mis hijos no son como esos. ¿Sí? Y mi espejo me dice que yo soy mejor que él. ¿Sí? Y nos sentimos contentos porque somos mejores que otros, pero siempre nos comparamos con los peores. ¿Cuál es la mejor forma de poder verse? Es verse a través de los ojos de la palabra de Dios. ¿Cómo me ve Dios cuando yo leo las Escrituras? ¿Qué me muestra Dios? ¿Cómo soy yo? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué hay en mi alma? ¿Qué hay en mi vida? El espejo, el de la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que me dice realmente cómo soy yo. Me hace sentir no nada más lo que las apariencias dicen, porque en la iglesia todos nos vemos bien bonitos, cuando dicen amén, ¿sí? Somos bien bonitos, ¿verdad? Dios nos cambió y estamos bien contentos con Dios. Pero ¿cómo nos ve nuestro espíritu? ¿Cómo nos ve cuando estamos a solas? ¿Cómo nos vemos? Es difícil ver una película pornográfica y después ir a leer la Biblia. ¿Alguien lo ha intentado? No puede. Es difícil comerse a alguien con palabras y decir todo lo mal que le cae y después ir a orar 5 minutos después. No puede. El espejo de la palabra de Dios le hace ver que necesita limpiarse antes de poder entrar en la presencia de Dios. Si pudiéramos vernos en esos mandamientos que la palabra dice, no matarás, y dice la gente, yo no he matado a nadie, pastor, yo, I'm okay, sí. No robarás, yo no robo a nadie, pastor, I'm okay, y todos contentos, no adulterarás, no cometerás adulterio, yo tampoco, amén, pero qué pasajes como, no codiciarás. Ay, pastor, es que la tele, la veo, el video que veo, saca buenos carros y buenas casas, y otras mujeres y otros de ambiciones, y ¿cómo no? Sí, bueno, dice la Biblia que
Tan extremo llega que si dice si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo y quítalo de ti, porque es mejor entrar en la casa de Dios sin ojo que con los dos ojos irte al infierno. ¿Sí? Si tus manos te es ocasión de caer, córtate una de ellas, no literalmente, no quiero tener ciegos y cojos la semana que entra. ¿Sí? Saca el pecado, la inmundicia del corazón y vas a ver que las cosas van a ser diferentes. La vida es diferente cuando la persona puede tener paz en su corazón por haber escuchado la palabra de Dios, por estar siendo hacedor de la palabra y no solamente oidor olvidadizo. Eso es lo que dice la Biblia. Te ves en el espejo, escuchas un sermón, quedas convencido y luego sales de la reunión y se te olvida todo. La comida espiritual que tenías en el culto, saliendo, la vomitaste. Porque sigue siendo el mismo. Bueno, no el mismo, peor, porque ahora puedes usar el lenguaje cristiano en tu propio beneficio. ¿Sí? Sabes cómo piensan los hermanos y puedes abusar de ellos. Hace poco me comentó alguien, no voy a decir quién, ¿sí? Me dijo que una persona trató de estafarle y alguien conoció por ahí en el camino y para ver que le hizo unas propuestas de negocio, para ver que era real su negocio, fue a su Facebook y vio que ponía textos bíblicos, mensajes bíblicos, todo bíblico, era un hermano, ¿sí? Todo lo que decía del Facebook es ser un hermano. ¿Cómo voy a dudar de ese hermano? Y casi cae en la trampa de esa persona. Porque apariencias, donde quiera te las encuentras. El hecho de que le des un like a un hermano que dio un buen sermón, no significa que lo hayas escuchado y lo estés practicando. El hecho de que parezcas cristiano y no tengas los pelos verdes o amarillos o pink, no sé de qué color quieras ponértelos, no significa que ya eres cristiano. Ser cristiano es más allá que eso, es algo que te entra en tu vida, ¿sí? Se considera a sí mismo, mira y se fue y se olvida, ¿sí? Es tres verbos que están ahí. Él miró y luego se fue y luego se olvidó, ¿sí? Y es ahí donde el apóstol Santiago dice: hermanos, no vayan por ese rumbo, vístanse de la palabra de Dios, sean hacedores de la palabra. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado o será feliz. Bienaventurado es la palabra feliz. Él será feliz en todo lo que hace. Hermano, ¿quieres ser feliz? ¿Cuántos dicen amén? Ok, dile a la persona que está: yo quiero ser feliz también. Tengo una respuesta el día de hoy. ¿Cómo puede ser feliz? Dios no tiene que repetirse eso, ¿ok? Tengo la respuesta: ¿cómo puede ser feliz? Sé un hacedor de la palabra. Eso es lo que dice en este versículo que estoy leyendo. Feliz el que lo hace, feliz el que cumple la palabra de Dios. Se va a mantener firme, va a estar contento, va a estar satisfecho, va a estar arropado con Dios, va a estar seguro que lo que hace es la voluntad de Dios y va a caminar en fe para ser bendición donde quiera que va. Aquel que hace la palabra de Dios es un hombre feliz o es una mujer feliz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la otra palabra que habla ahí, la perfecta ley. La perfecta ley. Los judíos decían: la ley es los 10 mandamientos, esa es la ley. Y él habla de una ley diferente, una ley que es más profunda, más difícil de actuar, pero a la vez más fácil de poder sobrellevar. Difícil porque mientras el Antiguo Testamento decía: no cometerás adulterio, pero Jesús decía: pero si alguien mira a una mujer con deseos impropios, impuros, ya pecó con ella. No tuvo que acostarse, no tuvo que desnudarla físicamente, la desnudó en su mente, y es más difícil esa ley de Jesús. Pero a la misma vez dice: esa ley te da la libertad para poder
ver a una persona con ojos de ternura y de amor y comprensión y de misericordia para los demás. Te da libertad para poder hacerlo, ¿sí? Te puede hacer feliz. Si alguien se cree religioso pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. No voy a hablar de la lengua mucho porque el capítulo 3 del libro de Santiago se la pasa hablando de todo el capítulo de la lengua, entonces no voy a tratar mucho ese tema, ¿sí? Va a expandirse un poco más. Pero los judíos, por otra parte, se consideraban religiosamente superiores por ser monoteístas y ellos decían, yo tengo la ley de Dios. ¿Sí? Pero si alguien no refrena su lengua, dice en la Biblia, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. ¿Sí? Si alguien no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Y todo lo que dice no vale nada. La palabra religión aparece en este versículo, puede observarse, procede de una raíz de la palabra religioso. Ambos términos, religioso y religión, tienen que ver con el culto devocionales o prácticas religiosas en sí. Entonces, denota una práctica celosa, una enseñanza concreta, significa vivir de una forma. ¿Sí? La palabra, entonces, religión era una palabra de una persona religiosa. Si yo vengo a la iglesia todos los domingos, soy una persona religiosa. Si yo vengo los miércoles también, soy más religiosa. Si yo vengo los sábados también, soy todavía más religiosa. Religiosa, religiosa, religiosa. Y aparentamos ser religiosos. Pero no se trata solamente de las apariencias, dice Santiago. Se trata de algo más allá, más profundo. Como te digo, la lengua es... Después voy a hablar mucho más de eso, pero voy a dejarlo así porque va a ser un tema completo para tratar. La religión pura y sin mancha, delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces, si alguien se quiere ser religioso, alguien quiere decir, yo tengo una buena religión, ¿sí? Nosotros decimos como cristianos que no tenemos una religión, tenemos una relación. Religión es una palabra que se divide en dos: volver, significa volver a hacerlo, y ligar, entonces volver a ligar. La religión sube de la tierra y trata de acercarse a Dios. No va a poder nunca llegar a Dios. Las religiones no sirven para eso. Cualquier religión no llega a Dios. Ninguna religión llega a Dios. Pero la relación que tenemos es que Dios envió a su Hijo y por medio de esa relación podemos nosotros acercarnos al Padre y llegar a Dios. Es una diferencia. Las religiones no saben. Pero si alguien quiere tener una religión pura, algo que diga, mi religión es verdadera, acuérdense de la gente con más necesidad. Las personas viudas y huérfanos están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Están continuamente reforzadas de que tenemos que ayudar a la gente con mayor necesidad. No solamente a las viudas, sino también a las mujeres solteras, madres solteras, en nuestros días son como viudas, olvidadas por su esposo, creciendo a hijos o hijas y trabajando lo más duro que pueden para poder sacarlas adelante, sin el apoyo a veces de la familia, porque son fracasadas y las dejaron a un lado. Pero el cristiano trata de ayudar a esa gente, trata de adoptar niños, trata de hacer las cosas correctas. La iglesia cristiana empezó de esa manera. Mientras la cultura romana, por eso de la patria potestad, se le presentaba al niño al padre. Si el padre lo recibía, era su hijo. Si el padre le daba la espalda, el niño no tenía padre y era desechado. Lo tiraban a veces a la basura del mercado. Ahí los tiraban a los niños, en la época romana. Si eran niñas, las podían mandar a los prostíbulos para que allí las criaran y volvieran después mujeres para trabajar allí en esos lugares. ¿Qué hacían los cristianos? Los cristianos iban a esos mercados, a los basureros de esos mercados, agarraban a esos niños que habían tirado, los limpiaban, los cuidaban, los veían crecer y les enseñaban la fe. Y la gente decía, ellos son diferentes a nosotros.
Yo quiero ser como ellos. Y cuando la iglesia empiece a trabajar en esta área de bendecir a otros, es cuando la iglesia va a tener poder para poder testificar la palabra. Cuando te vean a ti ayudando a alguna gente que necesita, cuando te vean a ti haciendo la voluntad de Dios y no renegando y autoengañándote, es que tengo muchos gastos, pastor, yo estoy bien ocupado, no tengo tiempo, no puedo hacer nada más que lo que yo hago para mi familia o para mí y no más. Es cuando estamos engañándonos a nosotros mismos. Una última historia. El grupo de alabanza puede ir preparándose para ayudar. Esta historia es de un hombre, Inglaterra, Londres. Llegó este hombre a la comisaría y le dijo, vengo a entregarme. Y el policía se le queda viendo, ¿y qué hiciste? Robé este bolso. Y lo entrega. El policía abre el bolso y encuentra mucho dinero, encuentra varias joyas y checa los reportes de robo. Y un par de semanas atrás una mujer había declarado, habían ido a levantar la declaración de que le habían robado su bolso. Y dice, pues todo concuerda, entonces llamaron a esa mujer. Esta mujer recibió el bolso. Cuando lo vio, checó todo lo que tenía, todo estaba ahí. Se sorprendió. ¿Y cómo fue que llegó con ustedes? ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo lo agarraron? Sí. No, dice, él vino a entregarse. Y checó más con cuidado. Lo único que le faltaba era un evangelio de Lucas. Ella tenía en su bolso un evangelio de Lucas. Y vio que le faltaba eso. Pues lo único que me falta es un evangelio, pero no es mucho, unos cuantos centavos que me costó. Sí. Y le dijeron, pues el hombre que robó, dice que robó y él vino a entregarse a sí mismo. Y la mujer se sorprendió tanto que dice, ¿puedo hablar con él? Sí. La pasaron con el ladrón, estaba en la cárcel, bajo las rejas. Le preguntó, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que cambiaste de mente? ¿Cómo fue que cambiaste de idea? Porque había mucho dinero aquí. Regresaste todo. Y dice el hombre, pues sí, lo necesitaba para comer, para seguir subsistiendo. No tengo mucho dinero, soy pobre. ¿Sí? Dejé mi familia hace unos años y no he regresado para allá. Pero lo regresé porque encontré el evangelio de Lucas que tenía en su bolso. Y lo abrí para ver qué es lo que decía. ¿Sí? Y vi la historia de un hombre que tenía 2 hijos. Y que uno de sus hijos le pidió todo, su herencia a su papá, y se fue a gastarlo en la ciudad. Y en la ciudad, después de que lo desperdició todos, estaba comiendo con cerdos. Y dice, yo no comía con cerdos, pero yo robaba a otros para poder comer. Y yo soy ese hombre, decía. Cuando leyó esa historia le conmovió en su corazón. Se puso a llorar un poco y luego dijo, ¿dónde estaba esa historia? Y la volvió a leer y como no sabía dónde estaba, no sabía manejar el evangelio de Lucas, no sabía en qué capítulo estaba, empezó a leerlo desde el principio y lo leyó página tras página. Y Dios empezó a trabajar en su corazón. Y trabajó tan fuerte en su corazón, le dio una gran convicción de lo que estaba haciendo, lo que tenía que hacer era diferente al camino que él había tomado, que decidió, voy a ir a la cárcel y voy a entregarme, voy a ponerme en las manos de la justicia de los hombres para que la justicia de Dios me perdone. Lo hizo. Llegó ahí a ese lugar, dice, mi madre seguro que está orando por mí. Mi madre seguro que está triste porque yo no estoy con ella. Y mi madre seguro me está esperando. Y la mujer al escuchar esa historia le dijo, te perdono yo también. No voy a quitar esa declaración y te voy a decir que no pasó nada. Fue perdonado. Y esa es la historia de alguien que fue hacedor de la palabra y no solamente un oidor olvidadizo. Y esa es la historia que se puede repetir en tu vida. Vamos a ver. Señor, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer para no ser un oidor olvidadizo?
sino un hacedor de tu palabra. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué me mueves a hacer el día de hoy? Señor, haz tu voluntad en nuestra vida. Que tú seas nuestra razón de vivir. Que tú seas el todo para nosotros. Ayúdanos a buscar de ti cada día. A Dios el Padre Celestial, a su Hijo